Muy buen día, mis queridas y queridos estudiantes. El día de hoy procederé a explicarles el pasado perfecto simple, cuándo y cómo lo utilizo y algunos ejemplos de este. El pasado perfecto simple es un tiempo verbal que se va a utilizar principalmente para hablar de momentos que ya pasaron, pero la referencia o el punto de vista va a ser antes de una experiencia pasada. Es decir, yo empecé la universidad la semana pasada. Entonces, a mí me interesa mucho saber qué pasó antes de esta experiencia, antes de que ustedes iniciaran, qué hicieron en vacaciones y demás. Entonces, como nuestro punto de referencia ya es un momento en el pasado, es decir, iniciaron la universidad el lunes de la semana pasada, en ese contexto, para yo hablar de ese pasado anterior, voy a utilizar el pasado perfecto. Es decir, yo voy a decir, yo empecé la universidad la semana pasada. Yo había inscrito materias 3 semanas antes. Yo había pagado el semestre un mes antes. En esta línea de ideas, el pasado perfecto simple va a ser el pasado del pasado, algo así. Momentos, experiencias, vivencias anteriores a un momento fijo en el pasado. Para yo llevar a cabo o crear el pasado perfecto, voy a utilizar dos cosas muy importantes. Primero, siempre, 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 sin excepción a ningún sujeto, el participio pasado de have. Es decir, had es la forma de pasado o de participio pasado de el verbo have. Pero en este caso ya no va a ser verbo principal tener, sino un verbo auxiliar haber. Es decir, yo había, tú habías, ella había, él había, eso había, nosotros habíamos, ustedes habían, ellas o ellos habían. Entonces, lo primero que se utiliza siempre, ya sea en positivo, negativo o interrogativo, es had, siempre. En negativo vamos a utilizar hadn't. Yo no había, tú no habías, ella no había, él no había, eso no había, nosotros no habíamos, ustedes no habían, ellos no habían, por ejemplo. Ahora bien, la segunda parte o el verbo principal de la oración va a ir siempre en participio pasado. En la descripción de este video ustedes van a encontrar una lista en PDF de estos verbos en participio pasado para que se la memoricen. Recuerden que esta ya la hemos utilizado con anterioridad para los verbos en pasado simple o en presente perfecto. Ahora, en pasado perfecto vamos a volver a utilizar el participio pasado. Entonces, con estas dos formas de verbo auxiliar y verbo principal, ya tengo el participio pasado, el pasado perfecto simple. Es decir, yo había superado un reto. Tú habías logrado tu meta. Ella había enfrentado muchas adversidades. Él había mejorado sus habilidades. Eso había tenido éxito en su tarea. Por ejemplo, una computadora, un programa. Ustedes lo crearon y eso había tenido éxito en su tarea. Nosotros habíamos logrado pasar, aprobar, por ejemplo, el nivel 4. Congratulations. Ustedes habían lidiado con el problema. En este caso, ustedes habían lidiado con el problema. Ellos o ellas habían superado o habían pasado el examen. Entonces, todas estas oraciones hablan de un momento pasado. Entonces yo digo, él había, yo había superado un reto para el momento que inicié la universidad, por ejemplo. O
usted había logrado su meta para cuando empezó la maestría. Entonces, todos estos van a ser momentos anteriores a un momento pasado en particular. Entonces, siempre vamos a utilizar el pasado perfecto simple para referirnos a un pasado antes del pasado, por decirlo de alguna manera. En las oraciones negativas también vamos a utilizar, como les venía diciendo, la forma negativa del auxiliar, en este caso hadn't, y los verbos siguen estando en participio pasado. Si ustedes se fijan en estas últimas dos oraciones y en algunas de estas tenemos verbos compuestos, ¿ok? Verbos que están formados de dos o más palabras y siguen significando una sola idea. Entonces, por ejemplo, esto es lidiar con, esto es superar o aprobar, esto es continuar, esto es poner una meta, esto es mirar al pasado, rememorar, no sé. Esto es resultar. Entonces, por ejemplo, no había resultado bien, no sé, el resultado de algún proyecto. Nosotros no habíamos conseguido o logrado una meta. Entonces, en este contexto también vamos a hablar de un pasado anterior, pero en este caso de forma negativa. Entonces, yo empecé la universidad la semana pasada. Y no había conseguido una meta para cuando inicié, pero al día siguiente lo conseguí. O yo fui a Santa Marta hace un año y no había comido pulpo antes. Entonces, si ven, antes de haber ido a Santa Marta, yo no había comido pulpo. Un estudiante de pronto me mostró una canción, entonces yo le digo, el estudiante fue a clase y nos mostró una canción. Ellas, los estudiantes, no habían escuchado esa canción antes. Entonces, ese es el uso del pasado perfecto simple. Cuando yo quiero hablar de una experiencia, una vivencia, algo que pasó con anterioridad a un momento definido en el pasado, o igualmente algo que no había pasado con anterioridad a un momento pasado fijo. Entonces, por ejemplo, yo aprendí a tocar un instrumento hace 3 meses. Yo no había tocado ese instrumento antes. Eso es algo que les quiero contar que pasó antes de yo haber aprendido a tocar el instrumento, por ejemplo. Entonces, ese es el uso del pasado perfecto simple. Recuerden, por favor, llegar a clase con muchas preguntas. Muchas gracias.